pasado 47 años desde que en 1976 un grupo de fotógrafos pioneros, encabezados por Pedro Meyer, iniciaron uno de los más importantes proyectos fotográficos, la creación, seguimiento y consolidación del Consejo Mexicano de Fotografía. Un trascendental proyecto con aportaciones significativas, principalmente en México, en Latinoamérica y en comunidades latinas de Estados Unidos, ¿sí? El Consejo, como le llamábamos los fotógrafos, inició en su emblemática sede, la Casa de la Fotografía, en Tehuantepec 214 de la colonia Roma, por supuesto de la Ciudad de México. Por supuesto, el Consejo de aquellas épocas ha sido ampliamente reseñado, registrado y estudiado por investigadores y colegas como una de las más importantes aportaciones a nuestra fotografía y a nuestra cultura. En el programa que presentamos ahora, describiré la última etapa del Consejo Mexicano de Fotografía. Esta etapa, que coincide con la creación del Centro de la Imagen, casi no aparece en análisis, publicaciones o registros históricos de los investigadores. Casi no aparece. Bueno, haré primero una reseña de cómo se dieron las cosas en el Consejo a partir del cierre de la que ya mencionábamos, Casa de la Fotografía. Esto fue con motivo de un lanzamiento inquilinario, una etapa muy triste, ¿sí? Lo inesperado de aquel lanzamiento, obligó a que los objetos patrimoniales del Consejo, los documentos, los libros, fueran resguardados en la planta baja de una pequeña casa de la calle de Nautla, también en la colonia Roma, a unas cuadras de la Casa de la Fotografía. Ahí en esa casita, pagada con el pequeño subsidio que recibía del INBA, que eran como 10,000 pesos mensuales, si mal no recuerdo, quedaron resguardados los bienes del Consejo y se realizaron algunas actividades iniciales de reorganización para reorganizarlo y reanudar las actividades. Bueno, así en esa pequeña casa de Nautla se realizaron algunas actividades sencillas y se estudió la posibilidad de obtener una sede más adecuada. Así empezaron los trabajos. Poco tiempo después, en ese periodo, recuerdo que fue como en 1993, los miembros del Consejo se reunieron en un pequeño teatro en la calle de Cozumel, en la colonia Roma, un teatro que existía o existe por ahí. La reunión fue para discutir el estado del Consejo y definir su futuro. Asistieron muchos de los miembros. Entre los asistentes a esa reunión recuerdo inclusive a don Manuel Álvarez Bravo, a Graciela Iturbide y a José Luis Neira, entre muchos otros. Esa noche, la Asamblea propuso crear una comisión encargada de realizar las actividades urgentes y elegir una nueva mesa directiva. Después de algunos meses de trabajo, la comisión convocó a una asamblea en el Centro de la Imagen para elegir una nueva mesa directiva que quedó integrada por Rogelio Cuellar, Marco Antonio Merino, Marco Antonio Pacheco, Armando Cristeto, Saúl Serrano, Mónica Cervantes, Mariana Delecam, Óscar Neocochea y como presidente un servidor. Bueno, la mesa directiva fue protocolizada más adelante ante notario. Sí. Meses después, para evitar el pago de la renta, ofrecí al colectivo, a los compañeros del Consejo, utilizar mi propio estudio, un espacio más amplio en la calle de Heriberto Frías, en la colonia Narvarte, sin tener que pagar para nada ninguna renta. La propuesta fue aceptada
y el consejo se mudó a ese domicilio en donde pudo realizar actividades mucho más holgadamente. Reuniones colectivas, coordinación de proyectos, la publicación de nuestra revista Sin Título, realizada por Saúl Serrano y un grupo muy entusiasta de compañeros. Se inició una etapa muy fructífera y gratificante. En esa etapa, los miembros del colectivo, apoyados por la directiva, iniciaron el rescate y la revitalización del colectivo. Muchos fotógrafos volvieron a encontrar en el consejo un apoyo para la reflexión, la presentación y la difusión de sus proyectos, ¿sí? A partir de entonces, la nueva directiva realizó numerosos proyectos dirigidos a los fotógrafos y a revitalizar el colectivo para el futuro. Fue una etapa muy grata. El esfuerzo fue colectivo, fue un trabajo en equipo muy eficaz. Sin embargo, después de varios meses de trabajo muy gratificante, se dieron dos hechos significativos y trascendentales. El primero fue en 1995, con la obtención de una nueva sede, un espacio grande y amplio, con galería, incluso con una galería propia, con oficina, con laboratorios equipados, auditorio con cabina de proyecciones y mucho mobiliario. Este espacio pertenecía al que hasta entonces funcionaba como escuela de fotografía. Este era el Ateneo Mexicano de Fotografía, ubicado en la Avenida Juárez frente a la Alameda. Bueno, recibimos el local a un precio muy pequeño, casi simbólico. Realmente era una oferta muy generosa y valiosa. Como presidente de la directiva, presenté la oferta ante los miembros para su discusión y evaluación. La opción fue aceptada, por lo que se procedió a hacer el pago y ocupar las instalaciones. En este momento describimos estas instalaciones únicamente con fotos ilustrativas, porque carecemos actualmente de las fotos originales que se tomaron en la época. Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, la primera actividad que celebramos en el Ateneo fue una asamblea informativa a la cual asistieron muchos de sus miembros originales. Apoyaron los trabajos realizados hasta entonces y recomendaron continuar con el proyecto, ¿sí? Así, en ese ambiente, como primera actividad en el ex Ateneo, propusimos la realización de una exposición colectiva del Consejo. Una exposición importantísima que significaría el inicio de una nueva etapa en el resurgimiento del colectivo. Sin embargo, esta exposición nunca pudo realizarse. Desafortunadamente, la confrontación y un enfrentamiento que se inició entre algunos miembros lo impidió. Para ellos, para algunos miembros, esta exposición no debería llevarse a cabo nunca. Lo mismo pasó con el auditorio, la galería, los laboratorios, las demás instalaciones y los equipos del ex Ateneo. Jamás pudieron utilizarse, pues al retirarme de la directiva, como lo voy a detallar más adelante, todos los espacios fueron cerrados. Los equipos y el mobiliario, incluyendo las computadoras, las ampliadoras, las mamparas y muchas otras cosas, desaparecieron. ¿Pero por qué sucedió esto? Bueno, lo voy a reseñar. Antes de mudarnos al ex Ateneo, todo marchaba bien. Todo era armonía, ¿sí? El trabajo era eficaz y armónico, hasta que surgieron diferencias entre algunos miembros de la directiva y una confrontación muy intensa. El problema surgió cuando decidieron vender, sin el aval de la mesa directiva, algunas fotos, la mayoría de importantes autores resguardados en nuestra fototeca, en los acervos. Bueno, luego nos dimos cuenta que las fotos habían sido compradas por alguno o algunos coleccionistas. Así, cuando me enteré de esto, de esta venta, en la siguiente junta oficial protesté enérgicamente por esta venta hecha al margen de los miembros del consejo. En esta reunión, en medio de una muy agria discusión, la mayoría de los integrantes reprobaron el hecho y pidieron detalles. Por mi parte, solicité a través de un escrito oficial de la directiva
los detalles de la venta y las cantidades en las cuales fueron vendidas las piezas. Nunca recibimos esa información. Si acaso un escueto informe oral, sin ningún documento en el que se especificaba una muy pequeña cantidad supuestamente recibida por la venta. A partir de entonces las tensiones aumentaron. Se inició un periodo de agudas confrontaciones, de cuestionamientos y ataques a mi labor como presidente. Desgraciadamente, la crisis desembocó más adelante en la disolución de la propia mesa directiva y mi renuncia como presidente. Esto originó también, como lo comentaba, el cierre de nuestras instalaciones en el ex Ateneo y la desaparición de todos los equipos y el mobiliario. Muchos de los documentos importantes, archivos, fotografías y registros de actividades de esa etapa también desaparecieron. Por eso carecemos de muchos documentos que pudieran haber sido buenos testimonios para realizar este documental. En medio de esa crisis, mi retiro se dio en una asamblea de miembros y muchos que no lo eran también en el centro de la imagen. Esa tarde decidí retirarme de la directiva y entregar la coordinación a quien deseara asumirla. Esto fue el fin de la última mesa directiva nombrada en asamblea y el inicio de la etapa final. Lo que sucedió entonces fue que durante algunos años el Consejo Mexicano volvió a marginarse. Muchos proyectos pendientes fueron cancelados. No incluyo los detalles de lo que sucedió después, pues por mi retiro ya no participé en nada del Consejo y no cuento con la información para reseñarlos además. La información que hemos recibido es que a partir de entonces, hasta su disolución final en el centro de la imagen, el Consejo ocupó varios inmuebles, inclusive uno en la colonia Roma, bajo la dirección de Armando Cristeto y Marco Antonio Pacheco. Varios años después, los miembros del Consejo Mexicano de Fotografía, entre los que se encontraban muchos de sus fundadores, decidieron dar por terminado el colectivo. En una asamblea general en el centro de la imagen, a la cual asistieron casi todos los miembros, el objetivo era ceder en resguardo el acervo al propio centro y cancelar el proyecto. Así, por acuerdo de la asamblea, Marco Antonio Pacheco entregó al centro de la imagen para su resguardo el contenido de la fototeca y los documentos del Consejo. Es importante apuntar que años antes la biblioteca del Consejo Mexicano de Fotografía, creada por José Luis Neira, había sido entregada en comodato al centro de la imagen para su conservación y su funcionamiento. Desde entonces forma parte de su biblioteca. Bueno, realizamos esta presentación para poder dejar testimonio de una etapa de nuestro consejo, como ya mencionaba, que no ha sido suficientemente reseñada, comentada o incluida en publicaciones de investigadores por razones que realmente desconozco. Sin embargo, testimoniarlas es un fuerte compromiso para los fotógrafos y principalmente para todos aquellos que a lo largo de este periodo participaron con tanta voluntad, con inteligencia y generosidad al realizar todas esas actividades y proyectos en un periodo tan corto, si acaso 2 años. Quede pues este testimonio para que pueda ser consultado por los investigadores, por los compañeros fotógrafos y por el público interesado en conocer un poco más de nuestro Consejo Mexicano de Fotografía.